Huellas de experiencia cristiana, de Luigi Giussani. Capítulo 4. La existencia cristiana. 1. Vocación. El hombre solo encuentra la energía necesaria para la acción en la claridad y en la seguridad. El advenimiento del Espíritu arrolló la pusilanimidad de los apóstoles y suscitó la aventura más intensa, valiente y dinámica que conoce la historia del espíritu humano. Tú solo, Señor, me das seguridad. El descubrimiento de Cristo como centro de todas las cosas elimina el miedo y permite que el hombre sienta una capacidad de contacto dominador con todo. Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Omnia vestra sunt, vos autem Christi, Christi autem Dei. Esta nueva cultura obliga más concretamente a una concepción densísima de la vida, con una actividad ininterrumpida y una responsabilidad sin escapes. Tal actividad es un verdadero servicio en cada instante, en cada palabra, sea que comáis, sea que bebáis. Servicio al reino, es decir, ese diseño del cosmos en el que Cristo es cabeza de toda la realidad. La existencia de cada cual tiene un sentido, es verdadera, solo en cuanto está en función de su reino. Una función prevista por el mismo ideal que ha establecido la trama misteriosa de todo. Cada conciencia lo es precisamente en cuanto se da cuenta de estar destinada a una tarea, y esta toma de conciencia nace del encuentro entre Dios y cada hombre, el acontecimiento de la vocación. El lugar donde dicho encuentro se realiza completamente es Cristo. La vocación de cada hombre es un acontecimiento que sucede en el ámbito de la realidad personal y misteriosa de Cristo. Habéis sido llamados en Cristo Jesús. Darse cuenta de la propia vocación, plantear la vida siguiendo su llamada, concebir la existencia como un servicio al todo. He ahí el compromiso vital de nuestro propio ser, al que obliga lúcidamente el Espíritu de Cristo, dando la fuerza para comenzar y para ser fieles. La concepción moderna de la vida en ninguna otra cosa se manifiesta tan lejana del Espíritu de Cristo como en este punto. El criterio con el que la mentalidad de hoy acostumbra a mirar al futuro se centra en el provecho, el gusto o la comodidad para el individuo, el camino que elegir, la persona a la que amar, la profesión que desarrollar, la facultad donde matricularse. Todo está dispuesto de modo que se elige como criterio absoluto la utilidad particular del individuo. Y esto parece tan obvio y supuesto que el vuelco que provoca la llamada resulta, aun para muchas personas honradas, un desafío al buen sentido, un engreimiento, una exageración. Son acusaciones repetidas incluso por educadores que se sienten cristianos, o por padres a los que solo preocupa el éxito humano de sus hijos. Juicios sobre las situaciones personales y públicas, consejos para vivir bien, advertencias o reprimendas, todo está dictado desde un punto de vista en el cual está totalmente ausente la devoción al todo, la preocupación por el reino y exiliada la realidad de Cristo. ¿Qué me podrá dar todo? ¿Cómo conseguir la mejor ventaja posible del todo? Estos son los criterios inmanentes de la sabiduría más extendida y del buen sentido más reconocido. En cambio, la mentalidad cristiana invierte estas preguntas, las contradice, las mortifica y agiganta justamente el imperativo opuesto. ¿Cómo podré darme con todo mi ser, servir más al reino, al todo, a Cristo? Este es el único criterio educativo de una personalidad humana tal como la ha redimido la luz y la fuerza del Espíritu de Cristo.
La primera juventud es la única etapa donde segura y fácilmente puede desarrollarse esa sinceridad lúcida y comprensiva, y esa magnanimidad tenaz que requiere la concepción cristiana de nuestra existencia. La profunda disponibilidad de toda nuestra vida para el servicio al todo es de extrema importancia precisamente para comprender cuál es la función que estamos llevados a desarrollar, cuál es nuestra vocación personal, lo que debo hacer, lo que debo ser, mi vocación, no se me presenta normalmente como un mandato concreto, sino más bien como una sugerencia, una invitación. La vocación, que es el significado de mi vida, se me presenta más como posibilidad entrevista que como algo ineluctable e inequívoco. Más aún, esto es más cierto cuanto más fundamental e importante es la tarea que hay que realizar. La conciencia, en su aspecto más puro y genuino, es la sugerencia más discreta. Se trata de la inspiración. De tal modo que mi estatura personal la decido yo adhiriéndome positivamente a posibilidades delicadísimas. 2. Caridad. La aceptación de la vida como vocación, como función del todo, define la existencia como profunda finalidad para compartir la realidad de la que originalmente se nace y de la que continuamente se depende. Un profundo destino en participar de ella, aceptándola y ofreciéndose a ella como la voluntad de Dios, como a su reino. La aceptación de la vida como vocación compromete la existencia como caridad. Recojamos en los orígenes de la nueva humanidad redimida por el Espíritu de Cristo los paradigmas más excepcionales por la riqueza y la simplicidad del amor. Ut sint consumati in unum, para que sean uno. Ellos, entonces, hicieron llamar de nuevo los apóstoles. Después de haberles hecho azotar con varas, todavía les prohibieron hablar de Jesús y les dejaron en libertad. Ellos, los apóstoles, abandonaron el Sanedrín muy contentos de haber sido dignos de padecer ultrajes por causa de su nombre. Y todos los días en el templo o en las casas no cesaban de anunciar la buena noticia del Señor Jesús. Hechos capítulo 5. Hermanos, una vez más os digo que nadie me tenga por insensato, y en todo caso toleradme como insensato, permitiéndome que un poco me gloríe. Son hebreos, también yo. Son israelitas, también yo. Son descendencia de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, hablando locamente, más yo. En trabajos más, en prisiones más, en azotes mucho más, en peligros de muerte muchos más. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces padecí naufragio. 1 día y 1 noche pasé en los abismos. Muchas veces en viaje me vi en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi linaje, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, trabajos y fatigas en prolongadas vigilias muchas veces, en hambre y sed, en ayunos frecuentes, en frío y desnudez. Esto sin hablar de otras cosas, de mis cuidados de cada día, de preocupación por todas las iglesias. ¿Quién desfallece que no desfallezca yo? ¿Quién se escandaliza de que yo no me abrase? Si es menester gloriarse, me gloriaré en lo que es mi flaqueza. Dios y Padre del Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el etnarca del rey Aretas puso guardias en la ciudad de los damascenos para prenderme, y por una ventana, en una espuerta, fui descolgado por el muro y escapé a sus manos. 2 Corintios capítulo 11.
Los primeros apóstoles siguieron verdaderamente al Maestro, que describía su alma en la parábola del buen pastor, donde la caridad revela toda su exigencia de iniciativa, creatividad y vigor. ¿Quién de nosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va detrás de aquella perdida hasta que la encuentra? Y una vez hallada, se la pone alegre sobre sus hombros, vuelve a casa y llama a los amigos y vecinos diciéndoles: «Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja perdida». 3. Universalidad. La naturaleza misma de la acción cristiana, es decir, el compartir, indica perentoriamente su ámbito, que es ilimitado. Comprometerse en una genuina experiencia de caridad significa abrirse de par en par al universo. Todo límite impuesto desde el interior a la amplitud de nuestra existencia mortifica el amor. El amor, no es, en efecto, un gusto y un cálculo, ni siquiera un inteligente plan. Consiste en una humilde adhesión al ser tal como se nos ofrece. De ahí que la característica esencial y la verificación definitiva de la existencia cristiana sea su ilimitada apertura, es decir, su universalidad. Pero también es necesario un compromiso que auténticamente humano se extienda a todos, porque la humanidad pertenece inevitablemente a todos, y una atención a la propia experiencia humana no es verdadera si se aparta, aunque sea inconscientemente, de la experiencia de todos. Sin embargo, la claridad de una perspectiva universal y la energía para seguirla concretamente son más un don que una conquista, dependen más de un encuentro que de una genialidad personal. Son el fruto del espíritu. Entonces se comprende por qué el primer gesto de los apóstoles, después de Pentecostés, el discurso de Pedro a los hebreos, testifica de modo tan inequívoco y clamoroso la entrega a un ideal sin límites. Apenas el mandato del Señor, «Id y predicar a todas las gentes», se convirtió, por el don del Espíritu, en arrolladora y concreta realidad. La Iglesia conoció la llegada de la madurez, porque uno sale de la infancia y se siente adulto solo al encaminarse hacia lo universal. Es la expresión de un gesto decididamente humano, de un trabajo fecundo, porque finalmente ha sido restituido a sus dimensiones originales. Ninguna existencia cristiana es tal si no reproduce esta clara apertura al universo. Dicha apertura no se realiza en el imposible desprecio o en el inhumano desinterés por lo particular, sino más bien en el modo con que se vive lo particular. Familia o amistad, clase o escuela, estudio o profesión, pueden convertirse de vez en cuando en objeto de severo compromiso y de entrega genuina. Pero el motivo del compromiso debe trascender todas las cosas y todos los hombres. No se debe apegar a ninguna particularidad, por alta que ésta sea. Cualquiera puede encontrar fácilmente el gusto o las razones para ocuparse del pequeño ámbito que le circunda. Pero toda opción que no tenga otros motivos más allá de sí misma no es sino un egoísmo dilatado, un sentimentalismo injusto. Por desgracia, la usanza de nuestros días afirma elocuentemente, incluso en la altisonante mentira de sus cacareados universalismos, la incapacidad de superar una perspectiva, a pesar de todo limitada. Incapacidad que pronto se convierte en imposibilidad para ser fieles a lo particular, experimentado de este modo tan estrecho y mezquino como una cárcel. Al contrario, la segunda libertad de una existencia cristiana, su vigilante desapego por todo particularismo,
la decidida prontitud para toda auténtica novedad, constituyen por sí solas una segura promesa, una profecía del advenimiento del reino. Oráculo del Señor Dios, he aquí que están para llegar días en los cuales enviaré mi hambre sobre la tierra, no un hambre de pan, no una sed de agua, sino hambre y sed de oír la palabra de Dios. Y ellos irán errantes de un mar a otro, y del septentrión al oriente, irán aquí y allá buscando la palabra de Dios y no la encontrarán. En aquellos días desfallecerán de sed las muchachas y los jóvenes.